Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Hoy, como lo prometí en mi podcast de la semana pasada, cambio la estructura que traían los primeros tres podcasts que subí al blog, que seguían una secuencia expositiva, abordando en orden los versículos y porciones tal vez más relevantes de los 3 primeros capítulos del Génesis, para comenzar a subir el primer podcast de estructura temática, que también pueden ser muy interesantes y de mucho provecho para conocer y comprender mejor la realidad en la que vivimos, conforme se nos revela en la Biblia, en la historia y en nuestra propia experiencia, y afirmar así nuestras creencias, de modo que se vayan transformando en convicciones arraigadas que estemos además en capacidad de defender con mayor facilidad. Mi esposa me hacía ver en días pasados el papel protagónico que la noción de pecado ocupaba en mis tres podcasts iniciales, lo cual se explica por el hecho de que es en los 3 primeros capítulos del Génesis donde se nos narra el drama de la caída y la tragedia que ella implicó para todos nosotros, los descendientes de Adán y Eva, que al desobedecer abrieron una especie de caja de Pandora, de la que salieron y se extendieron por toda la tierra todos los males y problemáticas que nos han afectado desde entonces de muchas y muy dolorosas maneras. Para quienes no recuerdan qué es una caja de Pandora, en la mitología griega era el regalo de bodas que Zeus le había entregado a Pandora, la primera mujer creada, con la orden de no abrirla jamás, pues contenía todos los males del mundo, a lo cual ella, incapaz de resistir la curiosidad, mujer al fin y al cabo, terminó abriéndola para el perjuicio de toda la humanidad. Valga decir que no es casualidad que muchos de los mitos paganos se asemejen a las verdades bíblicas en inquietantes aspectos, pues los mitos en muchos casos no son más que verdades que se han ido deformando y distorsionando a lo largo de los tiempos, a la manera del conocido juego del teléfono roto. Sea como fuere, hoy quería entonces abordar un tema diferente, pero a última hora decidí dejarlo para la próxima semana, porque me parece que debemos intentar redondear de la manera más concluyente el tema del pecado por el simple hecho de que este es un blog de talante apologético o dirigido a la defensa de la fe. Y el tema del pecado es tal vez el primero y principal tema bíblico que se ve confirmado desde todos los ángulos por la experiencia humana a lo largo de la historia, y que se dio por sentado de un modo u otro durante mucho tiempo como algo obvio, que ni siquiera requería especiales demostraciones, pues ha estado siempre a la vista de manera manifiesta, como se deja constancia no solo en la tradición bíblica, sino en las tradiciones religiosas de muchos pueblos paganos de la antigüedad, ya sea de manera tácita o expresa. El problema es que en la todavía reciente modernidad, y a partir de ella hasta nuestros días, la noción de pecado comenzó a ser impugnada y negada, primero de formas tímidas y luego de forma abierta y frontal desde muchos frentes diversos que parecieron unir fuerzas para eliminar esta noción de la mentalidad moderna bajo la ingenua creencia contraria a la intuición más elemental de que, al fin de cuentas, el ser humano es bueno por naturaleza, como lo promulga el humanismo ateo de nuestros días. Así, el pecado pasó a ser un concepto primitivo y anacrónico, propio de épocas pasadas, pero que deberíamos ya dejar atrás. La psicología, especialmente en el campo del psicoanálisis, le restó importancia y en el mejor de los casos lo despojó de sus connotaciones morales por considerarlas lesivas para la autoestima del individuo y con un potencial traumático para la personalidad. Aún la teología cristiana liberal decidió sacar al pecado del cuadro, al punto que la memorable, muy breve, pero al mismo tiempo muy precisa descripción de esta teología hecha en el siglo XX por el teólogo norteamericano Richard Niebuhr mantiene toda su vigencia al referirse a ella como una teología en la cual,
Un Dios sin ira lleva a gente sin pecado a un reino sin juicio mediante la obra de un Cristo sin cruz. Finalmente, el pensamiento secular, al consagrar como uno de nuestros presuntos derechos el llamado derecho al libre desarrollo de la personalidad, le expidió al pecado su carta de defunción, pues implícito en este derecho se encontraría nuestra prerrogativa o nuestro derecho a equivocarnos, como parte irrenunciable del libre y saludable desarrollo de la personalidad. Así pues, ante la imposibilidad de esconder de manera absoluta nuestros pecados, por mucho que se les quiera justificar o maquillar con fachadas de respetabilidad, hoy hemos optado por disimularlos, barriéndolos debajo de la alfombra o incluso hacer ostentación de ellos al designarnos con uno de los muchos eufemismos que el pensamiento políticamente correcto ha puesto en boga mediante la manipulación del lenguaje, para poder incluir a todo el mundo y no ofender a nadie, de modo que ya no podemos llamar a las cosas por su nombre. Entre estos eufemismos podemos señalar que ya no es bien visto decir prostituta, sino trabajadora sexual. No es correcto sudar, sino transpirar. Es ofensivo señalar la raza de alguien, pues ya no existen las razas, sino las etnias. Por consiguiente, ya ni de cariño se le puede decir negro a alguien, así lo sea, sino que hay que referirse a él como afrodescendiente. Pero tampoco se le puede decir blanco al individuo de cabello y ojos claros y con escasa pigmentación en su piel, sino caucásico. Si alguien se nos acerca con mal aliento, es solo impresión nuestra, puesto que lo que en realidad tiene es halitosis. Y si tiene el pésimo gesto de soltar gases en público, ya no se le puede reprender, sino compadecerlo por sus incontinentes flatulencias. Algunos incluso han llegado a creer que político es un eufemismo para corrupto, al punto de señalar como una redundancia la expresión políticos corruptos. A tal grado de imperdonable confusión nos ha conducido el pensamiento políticamente correcto. Pero bromas aparte, de la mano de este sistemático recurso a los eufemismos consagrado por el pensamiento políticamente correcto, hemos llegado a creer que ya no cometemos pecados, sino que a lo sumo cometemos errores. Y lo hacemos debido a que este es, al fin y al cabo, nuestro derecho, el costo que tenemos que pagar para poder desarrollar libremente nuestra personalidad sin cortapisas morales que lo impidan. Después de todo, errar es humano, reza la sabiduría popular, pues nadie es perfecto. Dos expresiones populares que han dejado de ser una descripción de nuestra condición humana caída, que antes al menos admitíamos y hasta lamentábamos con pesar y vergüenza, para convertirse en un derecho inalienable, el derecho a equivocarnos, que ya no afecta por tanto nuestra conciencia, pues ¿por qué tendríamos que sentirnos mal por algo que es nuestro derecho? Y eso explica también por qué en ciertos casos algunos llegan incluso a exhibir sus pecados con desvergonzado descaro, como lo hacen muchos por las redes sociales, incluyendo algunas personas conocidas entre los llamados youtubers, instagramers e influenciadores de moda. Al amparo de todo lo anterior, la expresión perdonar es divino ha dejado también de ser una forma de referirse a la inmerecida gracia que Dios concede a los seres humanos en Cristo, para transformarse en una obligación que Dios tiene para con los seres humanos, pues debe aceptarnos como somos, con todos nuestros errores e imperfecciones y con mayor razón si somos creación suya. Así que hemos llegado al descaro de afirmar que si cometemos pecados o errores, debe ser culpa de Dios que nos hizo así, como quien dice, tras del ladrón bufón, o si se prefiere, los pájaros tirándoles a las escopetas. Ya lo dijo el sabio rey Salomón, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Proverbios 19:3. Incluso en el ámbito de la iglesia es cada vez más habitual que los cristianos digan cometí un error, cuando deberían decir cometí un pecado, como si ambas expresiones fueran intercambiables entre sí. Pero no es así, pues el error puede ser disculpado, pero el pecado solo puede ser perdonado. Más exactamente, el error se arregla con una disculpa, el pecado únicamente con arrepentimiento y confesión.
El motivo por el que llamamos error al pecado es la intención de mitigar su gravedad, despojándolo de sus connotaciones éticas y morales para no tener que rendirle a Dios cuentas por él. Contrasta el hecho de que mientras nosotros llamamos error al pecado para mitigar su gravedad, el rey David llamaba pecado a sus errores, pidiendo perdón a Dios por ellos. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Salmo 19:12. No le faltó razón a George Soros al declarar: cuando se comprende que la condición humana es la imperfección, ya no resulta vergonzoso equivocarse, sino persistir en los errores. Ciertamente, resulta muy dudoso llamar simples errores a acciones humanas como las que ocupan todos los días los titulares y las primeras páginas de todos los medios masivos de comunicación en esta aldea global en que se ha convertido nuestro mundo, que traen como resultado dolor y llegan a malograr de forma drástica las vidas no solo de sus víctimas directas e indirectas, sino también de sus mismos perpetradores. De hecho, son las inocultables y dolorosas consecuencias de nuestros errores las que han llevado a la sociedad secular a tener que lidiar con ellas con desventaja, tratando de hallar su causa en fuentes externas a nosotros, como si al hacer las que hacemos fuéramos tan solo víctimas de nuestras circunstancias y de nuestra conducta salpicada, y nuestra conducta salpicada de errores fuera simplemente una inevitable reacción condicionada por el entorno en que nos ha tocado vivir. Así, los psicólogos y sociólogos conductistas piensan que bastaría modificar este entorno para reducir y llegar a erradicar los errores en las vidas de las personas. Intención muy loable, pero al mismo tiempo ingenua, pues insiste en ubicar en el lugar equivocado la causa de los mal llamados errores humanos. La psicología y las ciencias sociales han contribuido de este modo a atenuar la gravedad de la culpa de los pecadores que transgreden las leyes humanas y divinas, lastimando a la sociedad de la que forman parte. Tanto así que muchos están convencidos de que la culpa es del contexto social. El contexto es el que condiciona la conducta de los transgresores, de tal modo que pareciera que no les quedara más opción que actuar de la manera en que lo hacen. Lo dicho, son simples víctimas de sus circunstancias. Pero en realidad, el pecado humano no se explica ni mucho menos se justifica entendiendo los contextos sociales en los que tiene lugar, y ni siquiera los motivos conscientes esgrimidos por los transgresores como excusa para cometerlos. Por eso, modificar favorablemente los contextos sociales es ciertamente bueno y podrá disminuir los delitos, pero no eliminarlos de ningún modo, pues los transgresores, pecadores irredentos, encontrarán nuevos motivos que les sirvan de pretexto para tratar de justificar sus transgresiones. No debemos, por tanto, confundir contextos, motivos y causas. Las ciencias podrán entender los contextos y hasta descubrir y explicar los motivos de la errática conducta humana. Pero la verdadera causa de ella será para la ciencia siempre un misterio profundo, cuyo poder escapa a su comprensión, y que forma parte de lo que el apóstol llamó el misterio de la maldad en 2 de Tesalonicenses 2:7. La Biblia penetra en este misterio, revelándonos que la causa de la maldad humana no radica ni en los contextos ni en los motivos, sino en una universal y radical corrupción de nuestra naturaleza que remonta a sus orígenes a la caída en pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en lo que se conoce como la doctrina del pecado original. Y es que a la luz de lo que vemos a diario en los noticieros de la noche y a nuestro alrededor, la doctrina del pecado original se vuelve la explicación más lógica y coherente a este estado de cosas, al punto de que se cae de su peso. Pero a pesar de la abrumadora evidencia que lo confirma y de la indignación y lamentación que genera todavía en gran parte de la opinión pública, existen significativos sectores de la ciencia actual que quieren hacernos creer que no somos realmente responsables por nuestros actos, pues estos estarían absolutamente condicionados por los genes, por el medio ambiente o por el entorno social o por todos juntos. Pero ni siquiera hay que mirar los noticieros del día o leer los titulares de los medios de comunicación para establecer la realidad del pecado.
Si somos padres, basta recordar la crianza de nuestros hijos cuando eran pequeños. Observar a un niño basta para dejar constancia de la realidad del pecado. Los niños no necesitan que les enseñen la desobediencia. Nacen con esta inclinación incorporada y lo único que puede refrenarla para permitirles al menos la sana convivencia en sociedad es la instrucción y la disciplina correctiva. Pues la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Proverbios 22:15. Por eso, tal vez no le faltó razón a quien dijo que en realidad nunca crecemos, únicamente aprendemos a comportarnos en público. Recuerda a este respecto a Pelagio, un monje británico de la antigua Roma que negó la doctrina del pecado original. Y para refutarlo, un escritor cristiano de la actualidad como John Ortberg simplemente dijo: Pelagio, por supuesto, no tuvo hijos. Claro que no, pues era monje. Si los hubiera tenido, se hubiera retractado muy pronto. Tanto así que se cuenta de un conferencista sin hijos que dictaba una conferencia titulada Reglas para criar a los hijos. Tan pronto tuvo hijos, cambió el título de la conferencia llamándola Sugerencias para criar a los hijos. Cuando los hijos llegaron a la adolescencia, canceló la conferencia. Ya tendré oportunidad de hablarles y escribirles también un poco más de esto en el primer estudio bíblico de la semana que estaré subiendo al blog también en el curso de esta semana. Por todo lo anterior, no entiendo cómo alguien puede no sentirse aludido o incluso sentirse ofendido cuando la Biblia dice que todos somos pecadores que necesitamos redención. Y les confieso que una de las experiencias más exasperantes del ministerio pastoral, en la que con frecuencia debemos declararnos impotentes, es tratar de llevarles el evangelio a esos hombres de bien, trabajadores y satisfactoriamente responsables en sus hogares, con sus esposas e hijos, que pagan sus impuestos cumplidamente y que en sus propias palabras no le hacen mal a nadie. Gente que no desentona para mal, pero tampoco se destaca para bien. Personajes anodinos que pueden aceptar incluso de manera entusiasta muchos de los aspectos del evangelio, aún los milagros, pero que cuando se menciona el pecado, se retiran de la conversación y cambian el tema. Algo incómodos, debido a que supuestamente eso no tiene nada que ver con ellos. Gente imperfecta, por supuesto, pero al final de cuentas, gente de bien. La humanidad prefiere así permanecer sumida en la mediocridad de las masas que reconocer la realidad del pecado en su propia vida. Prefiere moverse con algo de solvencia en la línea de los promedios o los estándares sociales. Prefiere ser parte de aquellos a quienes el apologista C.S. Lewis se refirió como esa mayoritaria infrahumanidad más o menos satisfecha, por contraste con el minoritario grupo de grandes pecadores capaces de auténtico arrepentimiento, pues son conscientes de su verdadera culpabilidad. Pero por nuestro propio beneficio, haríamos bien en reconocer que todos formamos parte de este último grupo. El grupo de quienes dejan de considerar como simples errores todas sus salidas en falso y comienzan a llamarlas por su nombre verdadero, que no es otro que pecado, y renuncian de paso a seguir esgrimiendo sus errores y pecados como derechos adquiridos por el simple hecho de haber nacido en este mundo. Es la única manera de llegar a entender, a apreciar y a valorar el evangelio. Porque la culpa no desaparece simplemente con barrer los pecados debajo de la alfombra, como lo pretenden muchos hoy. Y la culpa carcome y no nos deja vivir en paz. No es posible entonces alcanzar alivio al respecto sin arrepentimiento. Pero lamentablemente eso es lo que muchos desean hoy. Alivio sin arrepentimiento. Recuerdo que esta frase se utilizó como lema publicitario para promover la venta de un fármaco que promete el alivio de la resaca producto de la juerga de la víspera, sin fomentar ningún tipo de arrepentimiento por los excesos en los que se incurrió. Y si la publicidad lo utiliza es porque eso es lo que la gente quiere. Yo sé que abordar el tema del pecado y defender todos sus aspectos doctrinales tal y como se revelan en la Biblia no es un tema muy amable ni popular hoy por hoy. Mucho menos declarar con la misma honestidad del rey David: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Salmo 51:5.
Por eso prometo que la próxima semana me ocuparé de temas más amables. Pero es que para entender y valorar los temas más amables, debemos haber comprendido primero este tema fundamental. Además, como lo decía G.K. Chesterton, el pecado es la doctrina más claramente demostrada por la historia y la experiencia entre todas las doctrinas bíblicas. Así pues, la doctrina del pecado es uno de los argumentos más contundentes para la defensa de la fe, pues nadie puede negarlo. Y digo que nadie puede negarlo, aunque lo intente, porque para dejarlo establecido, basta confrontar a cualquier persona con las siguientes dos realidades que forman parte ya del refranero popular. Me refiero de nuevo a que errar es humano y nadie es perfecto. Y todo el que les conceda lo anterior, y dudo mucho que haya alguien que no se los conceda, así sea a regañadientes, está admitiendo la doctrina del pecado, tal como la expone la Biblia a su pesar. Y a propósito de G.K. Chesterton, su contundente claridad y honestidad al respecto, muy semejante a la del rey David, salta a la vista con ocasión de la invitación que recibió de un periódico local, junto con muchos otros personajes ilustres del momento, de escribir al periódico respondiendo a la pregunta: ¿qué es lo que anda mal en el mundo? La respuesta de Chesterton fue extremadamente breve y clara. En su carta de vuelta al diario, solo escribió una palabra: yo. ¿Algún día tendremos la honestidad de Chesterton para reconocerlo también todos nosotros sin tratar de justificarnos? Sería un excelente comienzo para empezar a cambiar el mundo y renovar la esperanza, que es justo el tema de nuestro próximo podcast, que tuve que posponer para tratar el de hoy. Pero solo se pospuso entonces por una semana. Confío en que asimilen bien el tema de hoy y estén así listos para acompañarme aquí de nuevo la próxima semana, porque ya está bien del motivo caída. Debemos comenzar a hablar de manera más directa del motivo redención. Hasta entonces, los espero. Y si te gustó, déjanos un like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus contactos. Bendiciones. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.